Hora Noticias Matinal. Tras una larga votación, los profesores decidieron continuar con el paro docente. La opción de seguir con la movilización ganó por 255 votos de diferencia. Durante 2 años estuvo prófuga de la justicia e incluso actuaba como líder espiritual en una comunidad. Se cambió de domicilio al menos 3 veces hasta que un descuido permitió su captura. Así fue detenida Natalia Guerra, la madre que sacrificó a su hijo en la secta de Coyihuay. Finalmente se termina la teleserie. Alexis Sánchez se quedaría en el Manchester United. Así al menos lo confirmó su técnico, quien aseguró que cuenta con el tocopillano para la próxima temporada. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Bienvenidos a la revisión de las noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos de inmediato a revisar información policial, porque luego de una incautación de cocaína en la comuna de Estación Central, se descubrió que 2 integrantes de la banda habían solicitado anteriormente una visa como refugiados en Chile. Bueno, esto provocó eventualmente que la situación de más de 1000 extranjeros ahora sea revisada en forma mucho más exhaustiva por parte de las autoridades. Vamos a conocer los detalles de esta información cuando el gobierno enfrenta un desafío migratorio importante en la agenda del Ejecutivo. Jessica Camblora a esta hora ya está con nosotros. Jessica. Buenos días. Hola, muy buenos días. Vamos al origen de esta historia. Se da en el mes pasado, junio, donde se encuentra esta cantidad increíble de droga, más de 300 kilos de clorhidrato de cocaína, una de las incautaciones más grandes de los últimos 5 años, tal como ha dicho Carabineros, la Policía de Investigaciones y también las autoridades de gobierno. Se realizan allanamientos puntualmente en un domicilio de la comuna de Estación Central, que era utilizado como centro de acopio para estas sustancias ilícitas que iban a ser enviadas hasta Norteamérica. Hubo todo un trabajo de inteligencia también coordinado con la policía norteamericana y así se logra desbaratar esta red. Lo que queda en evidencia después es lo que mencionaban ustedes, la condición de refugiados de 2 de los 3 detenidos. Entre los detenidos están 2 ciudadanos colombianos y el tercero es uno que proviene de Bolivia, pero con los 2 primeros es donde finalmente se genera la sorpresa por parte de las policías y las autoridades de gobierno, porque en esa misma casa donde se hizo el ingreso y registro se encontraron la documentación que acreditaba que ellos estaban asilados en nuestro país. Luz Gaviria, de 66 años, que ingresó a Chile en octubre del año 2015 desde Colombia, y 2 años después lo hace su hijo Diego Sánchez Gaviria. En julio del 2017 ellos solicitan asilo argumentando que eran perseguidos por la guerrilla colombiana, y así entonces con ese antecedente se les entrega este documento para que permanezcan aquí en nuestro país. Conversamos con las policías con respecto a esta situación. Veamos. Se cumplían esta labor de acopio, luego de alcanzar un volumen más significativo, esta sería reexpedida, ¿no es cierto?, a países como Estados Unidos. Se encontró documentación que acreditaba que 2 de ellos habían entrado y requerido visa en calidad de refugiados. Es en base a todos los antecedentes que se obran de manera conjunta, es que se le da o no la calidad de refugiado. En base a la ley de extranjería, principalmente en su artículo 15, le da la facultad a la Policía de Investigaciones de Chile de impedir el ingreso a las personas que hayan sido condenadas o procesadas en otros países por delitos de crimen, no siempre de delito. Bueno, a raíz de esta situación es que durante la jornada de ayer las autoridades de gobierno decidieron dar a conocer esta orden que ya emanó hacia el Departamento de Extranjería e Inmigración, que va a revisar las más de 1000 solicitudes de refugio que fueron aprobadas durante el gobierno de Michelle Bachelet. De hecho, en el caso de esta madre y su hijo, ambos colombianos detenidos en esta red de tráfico de drogas internacional, se argumenta que finalmente no cumplen con ninguno de los requisitos solicitados aquí en Chile para que sean asilados. Tenemos declaraciones desde La Moneda. Hay una situación absolutamente anormal. La mayoría de esos casos solicitó refugio después de estar 90 días como turista o más tiempo como condición de turismo. Eso quiere decir que nunca fueron refugiados. El verdadero refugiado generalmente pide refugio en la frontera.
no después de un año, 6 meses que está como turista en un país. Si amerita esto canalizarlo a través del DEM para quitarle su condición de refugiado, lo haremos de esa manera. Tema complejo que incluso ha generado críticas a varias decisiones que se habían tomado ya previamente y ahora se suma esta puntual, esta orden para que el departamento especializado de la PDI comience a revisar estas solicitudes. No es una situación inmediata, va a demorar al menos un par de meses, así que después se van a dar a conocer los resultados de este análisis. Vamos a estar atentos a la entrega de esa información. Los quiero invitar ahora a cambiar radicalmente de tema, ir hasta el sur de nuestro país, puntualmente Coyhaique, porque allí la Brigada de Homicidios de la Policía Civil está trabajando para aclarar el contexto de la muerte de 2 jóvenes, ambos de 21 años, que fueron hallados sin vida al interior de un vehículo ahí en el sector de la población Cerro Negro. El automóvil estaba en la intersección de Canal Melchor con Canal Costa. Llega personal de emergencia, constatan el fallecimiento de ambos jóvenes y finalmente se da cita en ese lugar la unidad especializada de la Policía de Investigaciones, quienes hasta el minuto han descartado la participación de terceras personas. Según los familiares de los fallecidos, ambos jóvenes habrían estado consumiendo grandes cantidades de alcohol por muchas horas y por otro lado, bomberos indica que al primer análisis se detectó altas concentraciones de monóxido de carbono. Todos estos 2 antecedentes que les mencionaba hasta el minuto no han permitido que se entregue una posible causa de muerte, así que para eso va a ser clave también el informe que se entregue por parte del Servicio Médico Legal, que tiene que hacer la autopsia, una diligencia que se va a realizar durante esta jornada. Y cambiamos nuevamente de tema porque durante la jornada de ayer fue reformalizado un auxiliar de un colegio de San Antonio que está acusado por 21 supuestos abusos sexuales. Son todas denuncias que se han hecho en contra de este hombre de 48 años que fue, como les mencionaba, reformalizado. Él habría actuado con estos abusos entre el año 2012 y 2018. La primera denuncia fue hecha el año pasado en su contra y en mayo de este año fue formalizado por un total de 14 casos. En esa oportunidad, el tribunal que vio la causa decretó 180 días de investigación y mientras se desplazaba todo este tiempo y la investigación, se revelaron otras 7 denuncias que se sumaron a la carpeta de investigación. Esta persona trabajó como auxiliar en un colegio de San Antonio durante 23 años y por ahí también está planteada la polémica entre su abogado defensor y el Ministerio Público, porque según el abogado que lo representa ha tenido intachable conducta durante todo el tiempo que trabajó en ese recinto educacional y que incluso, dice él, cuentan con testimonios del cuerpo docente, de apoderados que acreditarían su inocencia. ¿Tenemos declaraciones? Veamos. Que existe la presunción de inocencia en nuestro país y por ende todavía se tiene que esclarecer el asunto y nosotros tenemos nuestra teoría del caso que no la puedo revelar aquí por cuestiones lógicas. ¿Pero qué es lo que le manifiesta a él frente a esta situación? Su absoluta inocencia. Ustedes se dieron cuenta de que aquí no existe ningún tocamiento, no hay acceso, no hay contacto corporal, entonces solamente se habla de roce. Pero se habla de 21 casos. Claro, son 21 casos, pero eso se tiene que investigar, se tiene que esclarecerlo, hacer la diligencia que es pertinente. La audiencia de hoy en día consistió en reformalizar al imputado por el delito de abuso sexual impropio, llegando el día de hoy a 21 casos. Digamos, ahora tiene que seguir la investigación, realizarse las diligencias y peritajes que están pendientes y para establecer la responsabilidad y las sanciones que correspondan. Bueno, lo que aquí se pide es justicia, si cabe responsabilidad al imputado en los hechos que se le imputan, que es abuso sexual, que le caigan las responsabilidades correspondientes. 21 denuncias de abuso sexual en contra de este auxiliar que habría cometido en el mismo recinto educacional donde trabajó por más de 20 años. Se mantiene el plazo de investigación de 180 días. Vamos a ver qué se logra acreditar por parte del Ministerio Público y qué pasa con esta persona detenida en el futuro proceso de investigación, a ver si se logra acreditar las acusaciones en su contra. Bien, pues muchísimas gracias, Jessica. Muy completo el informe. Nos vemos más adelante. Buenos días.
6 de la mañana con 40 minutos. Se cambió de casa en 3 oportunidades, se dejó crecer el pelo y lo mantenía de otro color. Evitaba salir a la calle para no ser reconocida. Sin embargo, gracias a un papel que tiró a la basura, la Policía de Investigaciones finalmente pudo dar con su paradero. Así fue como Natalia Guerra, integrante de la secta de Antares de la Luz, fue ubicada y finalmente detenida. Intentó escapar de la policía, pero estaba completamente rodeada. Natalia Guerra, condenada por la muerte de su propio hijo, en medio de un ritual llevado a cabo por la secta que lideraba Antares de la Luz, fue capturada en esta parcela de Isla de Maipo, luego de estar prófuga de la justicia durante 2 años. La imputada, la condenada, estaba en un sector que era un condominio de parcelas, es decir, ya el acceso al sector de las parcelas era restringido, al acceso a la parcela misma también, y eso obviamente dificulta el poder ubicarla. Natalia, luego de ser condenada, no llegó a cumplir su pena, iniciando una vida en la clandestinidad. Pirque y Calera de Tango fueron las primeras localidades donde se mantuvo oculta. Pero fue en esta parcela donde la policía encontraría una serie de pruebas que los acercó al paradero de la ex integrante de la secta. Donde se encontraron diversos documentos asociados a ella, como la licencia a conducir, tarjetas comerciales. Con eso se logró establecer o tener cierto indicio respecto de la identidad de la persona con quien ella residiría, habría residido en ese lugar. Con el conviviente ya identificado, la Policía de Investigaciones comenzó un seguimiento por todos los lugares donde se pudiera contactar con Natalia. Una videollamada terminó por vincularlos. Que él realiza una videollamada y con una mujer, preguntándole qué perfume quería o qué perfume quería que le regalara. En ese momento, los funcionarios que realizaban el trabajo en terreno se percatan que la mujer que estaba realizando la videollamada era Natalia Guerra. Cada vez más cerca de la mujer de 32 años, los oficiales iniciaron una serie de peritajes alrededor de la parcela de su pareja. Una bolsa con 4 hojas escritas por la mujer daban cuenta que ese era su escondite. En una de esas diligencias logramos tener otra prueba clave, que fueron papeles manuscritos, ¿cierto?, donde solicitaban cosas del día a día. Cosas para mujeres, mercadería. Lo que más llamó la atención de la policía es que en el lugar donde se mantenía oculta seguía realizando diversas actividades ligadas a otra secta. Cuando nosotros llevamos la investigación pudimos hablar con ciertas personas y una de esas nos comentó que habían reuniones que se hacían en la casa, ¿cierto?, un grupo acotado de gente donde se asociaba mucho a la espiritualidad y a la sanación del cuerpo y mental. La duda de la PDI era si esas actividades podían ser constitutivas de delito o de cuánto estaba comprometida Natalia con la nueva secta, después de la experiencia vivida con Antares. Los expertos en esta materia aseguran que se trata de técnicas de control mental. Normalmente en estos tipos de agrupaciones procede lo que se llama como técnicas de control mental, de lavado de cerebro. Es decir, básicamente el líder lo que hace cuando ya tiene capturadas a las personas es separarlas de su entorno habitual, de sus amigos, de su familia. Por ahora Natalia Guerra fue derivada a Gendarmería y hoy se encuentra detenida en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín. 6 de la mañana con 43 minutos, continuamos con otra información que se definió anoche, lo conocíamos durante la última hora de la noche porque el paro de profesores continúa. Claro, los docentes votaron en contra de la propuesta entregada por la ministra Cubillos y la movilización sigue por lo menos una semana más. Fue una votación súper estrecha en todo caso. La opción de continuar con la huelga se impuso por 255 votos, obteniendo el 50.36% de los sufragios. Luego de la jornada, el presidente del Magisterio, el profesor Aguilar, quien había hecho un llamado a terminar con el paro luego de la última reunión con la ministra, valoró el proceso de votación, el que calificó como rápido y transparente. Claro, ahora se va a convocar a una nueva Asamblea Nacional de Docentes en la que se va a definir el curso de esta movilización que ya se extiende, como sabemos, por 6 semanas. Vamos a escuchar las declaraciones del presidente del Magisterio y también más adelante vamos a estar conversando con él esta mañana. Nosotros tenemos, uno nunca puede saber qué resultado va a ser, si va a ser tan estrecho o no tan estrecho, eso no lo puede prever anticipadamente. No hay encuestas de opinión, aquí no está la CEP ni la CADEM haciendo encuestas previas a las consultas, por lo tanto eso no lo podemos saber,
pero sí podemos saber que nosotros, cualquiera sea el resultado, siempre lo vamos a respetar. Eso es lo que nos corresponde como Directorio Nacional. Aquí la decisión de subir una movilización, de deponer una movilización, de hacer un plan de acción u otro, va a ser siempre tomada en conjunto con nuestros colegas. Eso es lo que importa acá, que nosotros vamos a decidir esto con nuestros colegas. ¿Cuánto hayan incidido distintas opiniones? Bueno, las opiniones siempre inciden en algún sentido. Bueno, quien está movilizado, pero para contarnos cuál es el pronóstico del tiempo, es don Jaime Ley. ¿Cómo está, don Jaime? José Antonio, Andrea, buenos días. Buenos gusto días. saludarlos y gusto saludarlos en sus casas. Otra mañana de baja temperatura, pero no tanto, porque los cielos están con mayor cantidad de nubosidad. Una nubosidad que proviene de condiciones en altura, de una circulación favorable al desarrollo de la nubosidad, pero no el suficiente como para espesar más esta capa y hacer que pueda causar una posibilidad, ni siquiera una posibilidad de precipitaciones. 4 grados en Santiago hasta ahora, un 97% de humedad relativa del ambiente. Cielos nublados, como decíamos, que se van a mantener la mitad de esta jornada, hasta eso de las 3 de la tarde. Claro, a las 10 de la mañana, con 7 grados, cielos nublados, sube lentito la temperatura. Hay que recordar que estamos en pleno invierno. Y a las 3 de la tarde, con cielo mayormente nublado, claros ocasionales de sol, pero más del 50% de cielo con nubosidad. 13 grados la temperatura, muy cerquita de la máxima que iba a ser nuevamente 14 grados. Habíamos dicho al comienzo de esta semana que la semana iba a ser parejita, muy planita, sin mayores cambios. Y a ratos más, a ratos menos en cuanto a la nubosidad, pero en términos generales entre nubes y sol. Condición que se va a producir justamente a las 10 de la noche, con 7 grados la temperatura a esa hora, muy similar a lo que va a ser a las 10 de la mañana, pero eso significa que hay que definitivamente abrigarse a esa hora y en cuanto se ponga el sol, porque baja rápido la temperatura. 14 grados decíamos para hoy día, índice de radiación ultravioleta bajo, situación que se repite para mañana viernes, pese a que va a estar con cielos despejados, baja la mínima hasta los 3 grados, 15 grados la temperatura máxima, no sube demasiado. El solcito está bien bajo en su ángulo, por lo tanto no es tanta la energía que entrega. Luego la temperatura sube solamente hasta los 15 grados. Y el día sábado, con nubosidad parcial, 2 y 16 grados las temperaturas extremas. Ratificamos la idea, sigue prácticamente sin cambios importantes. Y en cuanto a los valores numéricos de las temperaturas, tampoco hay demasiada variación. Posibilidades de precipitaciones el fin de semana, desde el día viernes hasta el domingo, solamente hasta la región de Ñuble. Y para Santiago no se vislumbra posibilidades. Un comentario respecto a los celulares. Ayer revisábamos celulares, indicaban para el próximo jueves lluvia. Ayer en la tarde lo mostraban para el viernes. Hoy día no lo muestran. Por lo tanto, hay que esperar a que el tiempo avance para ver cómo se va a comportar el estado atmosférico en base a la evaluación diaria de esta situación. De todas maneras. Don Jaime, volvemos con usted en un ratito. Nos vemos en un ratito. Bueno, nos vamos a una pausa comercial, la primera de esta mañana. Faltan 12 minutos ya para las 7 de la mañana y estamos de regreso con todo el deporte. Siete de la mañana con 15 minutos. Tras una larga votación, los profesores decidieron continuar con el paro docente. La opción de seguir con esta movilización ganó por apenas 255 votos de diferencia. Bien, vamos a conversar a esta hora con el presidente del Magisterio, el profesor Aguilar. Profesor, buenos días. Buenos días, José Antonio. Buenos días, Andrea. Buenos días. Gusto en saludarlo. La primera pregunta, bien directa. ¿Qué es lo que viene en lo inmediato? En lo inmediato nosotros tenemos que rearmar un plan de acción para continuar con esta movilización. Vamos a citar también a una Asamblea Nacional donde vienen los dirigentes de todo el país y ahí afinar ese plan y tratar de retomar las conversaciones con el gobierno. A mí me parece importante que sigamos el diálogo, por lo menos esa es nuestra disposición, seguir buscando una solución a esto y tratar de que en algún momento esto se pueda resolver. El vicepresidente del Magisterio, Jaime Gajardo, dijo que esto era previsible y que quizás había sido apresurada su declaración llamando a deponer esta paralización. ¿Hay ahí una pérdida de su liderazgo al interior del Magisterio? Depende de qué tipo de liderazgo el que se quiera trabajar. Yo por lo menos creo en un liderazgo participativo, con la gente. Creo en una democracia participativa donde la gente no solo es una masa para movilizarse,
sino que la gente tiene protagonismo, tiene decisión. Yo creo en eso, creo que ese es el mejor sistema, es lo que estamos implementando en el Colegio de Profesores, y por tanto ese es el tipo de liderazgo que yo quiero proponerle al gremio. Y no sé qué tan previsible era la votación del momento que salió por una diferencia en donde prácticamente hubo un empate. O sea, lo que menos había aquí era previsibilidad, porque si alguien estaba tan seguro que una de las opciones iba a ganar cuando en realidad el resultado muestra que estaba absolutamente parejo, sí, no sé qué tan previsible era el resultado. Ahora, bueno, más allá de las cifras, porque evidentemente, claro, no se podían saber, sí hay una mirada, ¿no?, respecto de lo que estaba ofreciendo el Ministerio de Educación, y usted, profesor Aguilar, había llamado en los días posteriores a las conversaciones con la ministra que se depusiera el paro, que de alguna manera la oferta era satisfactoria, pero el señor Gajardo opina completamente lo contrario, y él dice lo siguiente, dice, la propuesta del Mineduc era totalmente mala, ya que tampoco había medidas concretas a la defensa de la educación pública, a la deuda histórica y a la reforma curricular. Usted, me imagino, está de acuerdo con él o no. O sea, finalmente la propuesta era buena o era mala, porque la verdad es que esa interpretación viene desde la dirigencia. A ver, lo primero es precisar que yo nunca dije que la propuesta era satisfactoria. Esas palabras no las va a encontrar en ninguna de mis declaraciones. Lo que yo dije era que, no siendo una propuesta satisfactoria, me parecía que era el momento de un repliegue, y usé esa palabra, porque efectivamente estábamos entrando en una fase donde podíamos llegar a un desgaste, que ese probablemente era el objetivo del gobierno, y a mí me parecía que lo más inteligente era no darle ese gusto al gobierno de continuar el movimiento hacia una fase de desgaste, porque eso es el mejor de los mundos para la contraparte. Yo en ese sentido emití una opinión arriesgada, si se quiere, porque es más fácil tomar palco y es más fácil ser general después de la guerra, pero a mí me pareció necesario dar mi opinión, junto a otros dirigentes lo hicimos, me pareció que había que mostrar el cuadro a la gente, y tanto es así que un número importante, prácticamente casi la misma cantidad que rechazó, le pareció razonable lo que yo estaba planteando. Y en ese sentido, a otro número no, por distintas razones. Sí. Permítame terminar esta idea. Sí. Por distintas razones, pero no creo que por las razones que da el vicepresidente. No me parece que esos 17.000 profesores sean seguidores de él. Supongo que no lo creo, no creo que ese sea el análisis. Y yo creo que ha influido mucho más un malestar muy fuerte que hay con el gobierno, en donde hay una total desconfianza, absoluta desconfianza. Y yo creo que esta propuesta que hace el gobierno no es ni totalmente mala, pero tampoco es satisfactoria, porque hay avance en algunos puntos. Particularmente yo quiero destacar el tema de la titularidad para los profesores que tienen horas de extensión, y el término de la evaluación docente también me parece un avance importante, pero hay otros puntos muy sentidos en que no lo hay, y el profesorado se ha manifestado, porque como yo creo en una democracia directa y como yo creo en una democracia participativa, eso lo aceptamos y ahora estamos implementando lo que esa consulta decidió. Pero en ese mismo sentido, señor Aguilar, su opinión, ¿no? Usted dice fue una opinión arriesgada, ¿no deja ahora al magisterio en una situación aún más complicada en términos de que ya transparentó que el no aceptar esta propuesta del gobierno podría generar un debilitamiento del movimiento? Lo deja con menor poder de negociación. ¿Qué podría pasar ahora, no? No, efectivamente un cuadro complejo, pero si nos quedáramos pasivos, seguramente ese cuadro mecánicamente llevaría a esa situación que usted dice, pero como no somos pasivos, vamos a rearticular un plan, tenemos suficiente capacidad, por eso hemos citado a nuestra asamblea, ahí en conjunto con los dirigentes de todo el país haremos el plan correspondiente y esto lo podemos reimpulsar. Yo creo que hemos demostrado suficiente capacidad de fuerza y suficiente capacidad de movilización como para que esto lo podamos levantar nuevamente. Yo no soy tan pesimista como cuadro. Sí, bueno, si uno analiza el conflicto completo durante estas 5 semanas, más que apelar al desgaste mismo del movimiento, porque los profesores han mostrado mucha entereza y valentía en todo este proceso y cohesión también, lo que le hace el punto al gobierno, y si uno lo lee y logra, digamos, interpretar entre líneas, es precisamente la diferencia que hay entre la presidencia y la vicepresidencia, profesor Aguilar. Porque mientras usted muestra una cara del problema y le da una cierta conducción, el señor Gajardo hace completamente lo contrario. Y ahí es donde la ministra justamente apela a la opinión pública diciendo que hay un problema interno del Colegio de Profesores y que el gobierno es incapaz de poder solucionar el problema porque la verdad la dificultad está más bien en la cancha de ustedes.
Desde ese punto de vista, ¿se hace sostenible que después de 6 semanas, tanto usted como presidente siga trabajando junto al vicepresidente Gajardo para encontrar una salida cuando las opiniones son diversas, distintas y en los diarios aparecen visiones completamente diferentes respecto a la conducción de este movimiento? Mire, voy a responderle con mucha sinceridad. El problema que usted describe efectivamente afecta, sí, es una de las complejidades que tenemos. Pero este movimiento ha tenido tantas complejidades, tantos factores en contra, es un movimiento, es una lucha tan desigual, imagínense, somos un gremio, cara descubierta y manos limpias, lo que hemos usado como forma, como simbolismo de lo que somos como movimiento. Y imagínense, enfrentamos a un poder político y económico tremendo que está hoy día concentrado en la moneda, enfrentamos tantas adversidades, que esa es una adversidad más, el problema interno que pueda surgir de repente con algún tipo de divisionismo. Yo no dramatizaría aquello, son tantas las dificultades que enfrentamos y es tan difícil esta lucha que esa es una más nomás. Tenemos que ver cómo la enfrentamos y cómo la llevamos de mejor manera. Por último, quería preguntarle cuál es la situación del paro en estos momentos. El Ministerio de Educación hablaba de un 95% de los establecimientos que está funcionando con normalidad, que solo el día de ayer se habían depuesto 400 establecimientos en términos de esta paralización, es decir, que habían retomado sus funciones. ¿Cuáles son las cifras que maneja usted, ¿no? ¿Y qué podría pasar, sobre todo considerando que hay periodo de vacaciones de invierno? Sí, el Ministerio desde el principio ha minimizado esta movilización desde el primer día, le ha restado oficialmente, dado cifras que mostrarían un movimiento absolutamente débil, y en los hechos eso no ha sido así. Lo que ocurre es que esta semana hay la mitad de las regiones del país en vacaciones. El Ministerio cuenta también a los colegios particulares en ese total, y nosotros siempre hemos dicho que este es un movimiento que como paro indefinido sostiene el sistema público y el sistema particular nos apoya con otras formas de movilización. Por lo tanto, finalmente esa cifra, yo no sé si el centro va a estar, yo nunca he querido en todos estos días, desde el primer día de paro, entrar en la discusión de las cifras, porque a la vista está la capacidad de la movilización y el número muy masivo de docentes en las calles, y por lo tanto creo que las solas imágenes desmienten esas cifras que se manejan un poquito mañosamente. Cortito, para que la opinión pública lo tenga súper claro. Tenemos que cerrar la entrevista, pero me parece que es súper importante que usted aclare cuáles van a ser los puntos donde ahora van a comenzar a trabajar. ¿Cuáles son los puntos que podrían eventualmente destrabar el tema? La situación de las educadoras diferenciales y la deuda histórica siguen siendo los dos puntos más sensibles del petitorio. Esos dos puntos son muy importantes, pero yo agregaría la reforma curricular, que aunque no nos afecta directamente, porque yo he reconocido todo el tiempo que laboralmente no nos afecta tanto, porque hay contratos de trabajo y esos tienen que respetarse, nos afecta lo que pasa con nuestros jóvenes. Nos afecta mucho que ellos se vean perjudicados en un sistema curricular que les va a afectar su educación integral. Especialmente los más pobres, porque los colegios ricos finalmente siempre van a tener un montón de deportes, talleres y van a poder complementar todo para una buena educación, pero los colegios más pobres, al limitar el currículo, finalmente va a afectar a nuestros jóvenes y eso no nos parece. Seguimos sintiendo que eso es un tremendo daño y yo pongo ese tema también como un tema muy importante y central. Bien, profesor Mario Aguilar, muchísima suerte y muy buenos días. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Bien, 7 de la mañana con 26 minutos, avanzamos y es hora de revisar el estado del tránsito en las principales calles de Santiago. Recordamos siempre también los dígitos de la restricción vehicular que rige entre las 7:30 de la mañana y las 9 de la noche para vehículos con sello verde cuyas patentes terminan en 0 y 1 este día jueves. Atención porque Metro de Santiago, de acuerdo a la información que proporciona, está funcionando con normalidad, toda la red está disponible. Hay algunas advertencias en relación a algunos puntos donde podría generarse problemas en términos de congestión. Por ejemplo, en la ruta 5 al norte, a la altura de Mata. Atención para quienes van a circular por ese sector. También precaución porque hay un semáforo apagado en Vespucio con Renato Sánchez. Esto es en la comuna de Las Condes. Sabemos que una zona con bastante tránsito, sobre todo a esta hora de la mañana. Y también precaución
precaución porque el tránsito está interrumpido por una protesta en Cerrillos, así que es una situación que está en estos momentos en desarrollo y que podría generar ahí también alguna alteración. Tenemos ahí información que nos entrega la Unidad Operativa de Control de Tránsito de la región metropolitana en relación a estas manifestaciones que están interrumpiendo el tránsito de la ruta 78, eso es la autopista del Sol, hacia Santiago a la altura de Mayoco. A ver si tenemos imágenes, ¿no?, de lo que está sucediendo en las últimas horas. Esta información que entrega en los últimos minutos la Unidad Operativa de Control de Tránsito, eso efectivamente en el sector de Mayoco, donde se ha desarrollado en los últimos minutos esta protesta. No tenemos mucha claridad en relación a quienes se están manifestando y el por qué, pero sí se está interrumpiendo el tránsito y está generando problemas ahí en quienes van a circular por la autopista del Sol, que sabemos que cada vez que hay ahí cualquier tipo de problema se genera bastante congestión vehicular. Lo que nos informan es que la protesta en específico se concentra en departamentales o en Melipilla, con Camino Melipilla. Son dos situaciones, ¿no? Una en Cerrillo, como decíamos, y la otra en Melipilla. En ambos el tránsito se ha visto interrumpido y se genera una gran congestión vehicular. Los manifestantes, de acuerdo a la información que tenemos, son integrantes de la agrupación Ucamao, así que mucha atención para quienes estén en esa zona, a ver si se puede considerar alguna alternativa. Si no, bueno, muchísima paciencia cuando son las 7 de la mañana con 28 minutos, hora punta de la mañana. Sí, bueno, ellos tradicionalmente protestan de esta forma, lo hacen también en Estación Central, ahí a la altura de Matucana. Son una agrupación de sociedad civil que lucha por derechos de vivienda, no más AFP y una serie de reivindicaciones sociales que van en esa dirección. Ahí está el informe a esta hora de la Unidad Operativa de Control de Tránsito, que dice lo mismo que Andrea les estaba explicando, ¿no? Que se mantenga una precaución porque hay tránsito interrumpido en ambos puntos, ¿no? Específicamente en Pedro Aguirre Cerda, ahí con Departamental. Sí, y actualizamos también la información del tiempo para quienes van a salir de su casa en los próximos minutos, bien abrigaditos. Exactamente, Andrea. Bien abrigadito, José Antonio. ¿Cómo está, José Antonio, en este minuto? Bien protegido el cuello para evitar que... Bien abrigado. Exactamente, que las vías respiratorias, ¿cierto?, se alteren con esta baja temperatura. Una pregunta. ¿La temperatura esta semana y el pronóstico en general va a estar más muy o más tan? Esta semana, en las mañanas, va a estar tan frío como lo habíamos señalado al comienzo de la semana, y en las tardes va a estar muy baja la temperatura y eso va a mantener una franja estable de comportamiento meteorológico. Y ahí entre nubes y sol, parte del día nublado, parte del día... O sea, va a estar muy y tan. Seguimos con las mañanas muy y las mañanas tan y las mañanas y las tardes muy. Bueno, gracias, José Antonio. Eso es un concepto que usted acuñó y que ya se ha viralizado, el muy y el tan. Eso da cuenta. De hecho, llegó hasta Concepción. Llegó a... Hay que mencionar Concepción como punto de referencia porque ha tenido mucha actividad meteorológica y a eso se refiere específicamente José Antonio. Y de esta región hacia el sur van a ser las precipitaciones de aquí hasta el fin de semana. Ese es el punto de referencia. Bueno, cielos nublados sobre la capital, 4 grados, un 97% de humedad relativa al ambiente. Sensación térmica baja por la humedad. Así que de todas maneras, al margen de que la temperatura no esté tan baja como a comienzo de julio, y tuvimos 3 días consecutivos de helada, hay que abrigarse. Particularmente si usted toma transporte público o usa la calefacción en su vehículo, a la salida, ¿cierto?, hay que protegerse las vías respiratorias. La temperatura evoluciona con 7 grados a las 10 de la mañana, cielos nublados que se mantienen hasta las primeras horas de la tarde. Hay más del 50% de nubes sobre los cielos de la capital. 13 grados la temperatura, vamos a aspirar una máxima de 14 grados en el día de hoy. 7 grados a las 22 horas con nubosidad parcial. La situación en los próximos 3 días se mantiene entre nubes y sol, con la excepción del día viernes en que vamos a tener mayoritariamente cielos soleados. Van a haber algunas nubes dispersas al comienzo de la jornada y al final de la jornada, pero mayoritariamente soleado. 3 y 15 mañana las extremas y el día sábado con nubosidad parcial, no es demasiado diferente. La mañana más bien fría, 2 grados, 16 grados en la tarde.
más cálido que los días anteriores, pero en términos generales dentro de la misma franja de temperaturas que el sol no abriga demasiado. Fresquito, claro. Exactamente. El fin de semana, buenas condiciones de tiempo, nubosidad parcial, mañanas frías, tan frías como estos días, muy poco abrigadas durante la tarde el fin de semana en Santiago. ¿Y muy contaminado? Sí, la calidad del aire está en regular, en la mayoría de las estaciones en regular, hay una estación en alerta, se ha declarado alerta ambiental aquí en la región metropolitana y la situación no varía demasiado porque continúa esta estabilidad casi interminable hasta mitad de la próxima semana, que se intensifica justamente al comienzo de la próxima semana, en donde la ventilación va a ser prácticamente muy deficiente aquí en Santiago. Bien, pues, se ríe Muy bien. Jaime. No, es que se acuerda de... Ya. Vamos a la pausa mejor. 7 de la mañana con 32 minutos. Chao. Urgente. Sí, 7 de la mañana con 39 minutos. Vamos de inmediato con lo que está ocurriendo en la comuna de Estación Central con esta manifestación en el sector de General Velázquez con la Alameda. Estamos ya con Clarisa Muñoz que nos entrega más detalles. Sí, hola Andrea, acaba de ser dispersada esta manifestación, se acaba también de restablecer el tránsito, acaba de pasar el carro lanzagases de carabineros y de esa manera varios de los, o sea, ya este grupo de aproximadamente 100 manifestantes que estaba aquí cortando el tránsito en la Alameda dispersó, de todas maneras se mantienen aquí por el sector viendo si es que pueden volver a tomarse la Alameda. Se trata de una serie de manifestaciones en distintos puntos de nuestra capital, cortando el tránsito. Este en particular era el grupo Ucamau. También están protestando por el movimiento No Más AFP y también para que se eliminen los tags. Está bastante difícil hablar en este momento, como acaba de pasar el carro lanzagases de carabineros. La verdad, me cuesta mucho seguir informándole de este lugar porque estamos... Bien, acabamos de inhalar una gran cantidad de humo. Sí, no se entiende el contexto. Exacto. Bueno, ahí vemos que hay movimiento, ¿no?, de personal policial para poder destrabar ahí la toma de la calle, básicamente, y permitir el flujo de tránsito normal a esta hora, cuando son las 7:41. Es una zona donde usualmente Ucamau realiza protestas no autorizadas, una organización social, lo habíamos dicho, que tiene reivindicaciones sociales, financieras, de vivienda, en fin, su petitorio es bastante amplio. Sí, hay distintas informaciones porque la Unidad Operativa de Control de Tránsito publica hace algunos minutos que estas manifestaciones que se están llevando a cabo en Américo Vespucio, tanto al oriente como al poniente a la altura de la Ruta 5 en Quilicura, son manifestaciones contra el cobro del TAG. Esa es la información que entrega la Unidad Operativa de Control de Tránsito, pero hemos visto también lo que está pasando en otros sectores donde se había asociado con esta organización que tenía que ver más bien con otro tipo de reivindicaciones. Una información que está en estos momentos en desarrollo. Lo que es importante en términos del tránsito es que se está generando una alta congestión en todos los accesos de enlace de Américo Vespucio con la Ruta 5 en Quilicura por estas manifestaciones, porque es en ambos sentidos, hacia el oriente y hacia el poniente, en un sector donde a esta hora ya hay mucho movimiento de vehículos y esto está generando, por supuesto, problemas importantes de congestión. Clarisa Muñoz nos contaba que estaba siendo dispersada esta manifestación, esta protesta que mantenía cortada la ruta, el tránsito en algunos momentos. Bueno, ahí vemos cómo de a poco se están reagrupando. Y también hemos sabido de otras manifestaciones en el sector de Pedro Aguirre Cerda con Departamental, eso en la comuna de Cerrillos, y también en la ruta 78, es decir, la autopista del Sol hacia Santiago a la altura de Mayoco. Es decir, han sido distintos los puntos de la región metropolitana donde se han registrado estas protestas que están provocando problemas ahí de tránsito significativos a esta hora.
Bien, vamos a revisar información del mundo. Son las 7:43. Mariana Schmidt, muy buenos días. ¿Cómo estás, Mariana? Buenos Hola, días. muy buenos días, con mucha noticia. Sí, harta información. Sí, harta información. Vamos a comenzar con una potente explosión que se ha registrado en una planta térmica en Rusia. El incidente ha provocado este gigantesco incendio que aún no ha sido controlado. Las llamas alcanzan los 50 metros de altura. La zona afectada corresponde a un suburbio de Moscú. Según los primeros informes, al menos 7 personas han resultado heridas. Los medios locales apuntan que la planta, operativa desde la década de los 90, provee servicio a más de 1 millón de usuarios. La central redujo su potencia a 0, pero no hay ningún riesgo de corte de electricidad para los consumidores, pues se activaron otros generadores de reserva. Medio centenar de camiones de bomberos han sido enviados para luchar contra este incendio. La central térmica, que funciona con gas natural, suministra electricidad y calefacción a los barrios norte y noreste de la capital rusa. Se trata de la central más moderna que aprovisiona Moscú, construida a partir de 1987. Inexplicable, el régimen de Nicolás Maduro hizo oídos sordos a las peticiones de la familia del capitán de corbeta muerto tras ser torturado mientras lo tenían a su cargo. Querían su cuerpo para que fuese sometido a un examen forense, pero fue inútil. Entonces el oficialismo se hizo cargo del entierro del cuerpo del capitán Rafael Acosta Arévalo en un ataúd sellado y contra la voluntad de la familia. Fueron ellos mismos los que denunciaron que el régimen chavista realizó una inhumación controlada del militar torturado y asesinado en prisión sin la participación de la familia. Fue una decisión unilateral y sin la participación, como les decía, tampoco de militares. Ha sido su esposa, la viuda, quien denunció este procedimiento ilegal que ha estado haciendo la morgue de Bellomonte, la cual hizo entrega controlada de este cuerpo de su esposo, así como lo hicieron con Óscar Pérez. Oye, sí, ella hizo un video ayer que subió a redes sociales denunciando que habían sacado el cuerpo. Así es. Que lo habían puesto, digamos, en una suerte como de urna, que luego lo sellaron. Lo sellaron. O sea, muy irregular para que no hubiese ningún tipo de posibilidades de poder sacarlo y hacer la prueba. La policía cercó el cementerio e impidió el ingreso de cualquier otra persona que no estuviera vinculada al gobierno. Ahora, el gobierno se defendió ayer, emitió un comunicado, dijo que la urna no había sido sellada, pero de todas maneras la familia fue totalmente marginada de todo el proceso. Cuando lo regular es que luego de realizar, digamos, las investigaciones que corresponden, si hay que hacer algún tipo de autopsia, el cuerpo debe ser entregado a la familia, digamos. Eso es lo que reclama la mujer. Y que lo hayan hecho de esa manera, hayan sellado el ataúd, hace, claro, dificultades total para poder hacer un examen forense. Y ese es el procedimiento es tan irregular que hace sospechar aún más en contra del régimen y, en definitiva, la situación por qué falleció él, que fue, sí o no, producto de estas torturas. Bueno, Luisiana declara el estado de emergencia por las inundaciones. Las intensas lluvias en Nueva Orleans paralizaron la ciudad. Su alcaldesa dijo que se encuentran en máxima alerta, pues se trata de la ciudad que quedó devastada en el 2006 por el huracán Katrina. Ahora la comunidad se prepara para la posible llegada del primer huracán de la temporada. De hecho, este fin de semana, Barry, que se formó en el Golfo de México, podría tocar tierra en la costa oeste de ese estado. De esta manera amenaza sobre todo a Luisiana, que ya sufre los embates del mal tiempo, como usted ve. En solo 3 horas cayeron más de 23 centímetros de agua. Los vientos máximos sostenidos son de 65 kilómetros por hora, con ráfagas mucho más fuertes. Se espera que se produzca en las próximas 72 horas este huracán, que obviamente ya, imagínense cómo está recibiendo la ciudad este fenómeno. Sí, porque el problema es que los huracanes tienen una trayectoria que se puede delinear con anticipación, pero a veces cambian de dirección y lamentablemente sorprenden algunas ciudades sin que tengan toda la preparación adecuada, generando normalmente muchísima lluvia. O sea, de los principales daños que generan los huracanes no es solo el viento, que es lo que uno más ve, ¿no? El más le llama la atención, sino que principalmente la gran cantidad de agua que se acumula. Y
Varias ciudades, varios condados de Estados Unidos han estado con graves problemas en los últimos días a raíz de inundaciones, lluvias que... Hasta Washington. Exactamente, veíamos las imágenes de la Casa Blanca, inundada en el sector de la prensa. Bueno, yo creo que desde el 2016 que está inundada la Casa Blanca, pero en el caso Ojo, pero estamos en plena época de verano. Sí, en el caso de Nueva Orleans, además, la ciudad está bajo el nivel del mar. Eso. O sea, geográficamente... La ciudad está más baja que el mar y hay unos diques de contención que, bueno, el huracán voló cuando pasó y que luego se reconstruyeron. Por lo tanto, las inundaciones en las zonas bajas de Luisiana, de Alabama, del estado de Mississippi, son estados muy bajos. Entonces, muy fácil que ocurran situaciones de este tipo. Exacto, y se inunda por completo. Imagínate cómo ya está inundada la ciudad hoy, antes de que reciba este impacto de este primer huracán de la temporada. Vamos de inmediato a Europa porque tras una lucha de 11 años murió el francés Vincent Lambert, un ex enfermero tetrapléjico en estado vegetativo de 42 años. Falleció después que los médicos del hospital de Remins suspendieran el tratamiento que lo mantenía con vida al cabo de una larga batalla judicial. Lambert sufrió un accidente de tránsito en el 2008 y se ha convertido en un símbolo del debate sobre la muerte digna en Francia. En cumplimiento con el fallo de la Corte, los médicos detuvieron las sondas que lo alimentaban e hidrataban y le administraron una sedación profunda y continua. Así que esto va a ser parte también, ¿verdad?, del debate. Ahora los quiero llevar a una situación bien particular. Los expertos dicen que los niños se comunican, ¿verdad?, a través del juego, pero sobre todo a través de los dibujos. Y esta no ha sido la excepción. Lo que estamos viendo son dibujos que muestran, y fueron hechos por niños migrantes que tienen entre 10 y 11 años, migrantes indocumentados, que están en los Estados Unidos, pero venían ellos de Centroamérica, sobre todo de Guatemala. Vemos cómo están. Y se ven ellos en los centros de detención, en los centros de detención. Veíamos 6 niños que estaban acostados en el suelo con estas mantas térmicas. Ahora vemos a estos 2. Justamente quería mostrar esta parte, cómo ven también a los oficiales que están custodiándolos. Obviamente están armados. También hay otra secuencia donde finalmente se ve totalmente solo y ahí están los inodoros, porque ese es un punto importante que fue parte, ¿verdad?, de un informe que fue revelado, porque hasta en ese momento se ha hablado incluso que hay situaciones que han tenido que incluso beber el agua de estos inodoros. Son diseños que revelan el trauma que han sufrido al estar encerrados. Los dibujos habrían sido enviados por un trabajador social de un albergue temporal en McLaren, Texas, a la Asociación de Pediatras de los Estados Unidos. La doctora Sara Gorza, presidenta de la academia, dijo que su organización quería hacer notar que la patrulla fronteriza no debería estar custodiando a estos pequeños, que esto ha sido una muestra gráfica de lo que los niños sintieron, qué les pasó. Estos podrían revelar indicios de estrés traumático, por eso les perturbó, porque están viviendo en esas celdas que en definitiva son jaulas. Eso es lo que tenían en mente cuando estaban dibujando. Estos lugares son insalubres, inseguros para estos pequeños. Su publicación se realizó días después de este lapidario informe hecho por un organismo supervisor del gobierno acerca del hacinamiento en las instalaciones para detención de familias migrantes en el sur de Texas. Claro, ha sido uno más, ¿no?, de todas las advertencias que se han realizado, que comenzó con denuncias de organismos que trabajan con migrantes en las zonas de la frontera, ONG. Posteriormente hubo denuncias ya formales de parte de la oposición demócrata, algunos representantes del Congreso que fueron hasta el lugar para supervisar las condiciones en las que se encontraban. Pero ya esto tomó más fuerza todavía con este informe que tú mencionas, ¿no?, que es de los propios organismos de gobierno de Estados Unidos que dan cuenta de las condiciones precarias en las que se encuentran esos niños migrantes y en los últimos días también con las declaraciones de la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que dijo estar horrorizada por las condiciones, ¿no? Sí. De lo más cercano a campos de concentración que uno puede ver hoy día. Y mira, los dibujos dan cuenta de eso. El centro McLaren es uno de los más grandes en el estado de Texas. Ahora, el presidente Trump, con su torpeza habitual, contesta por Twitter que, bueno, que si no quieren... No vayan. No vayan. Exacto, como si fuera una opción. Claro, como si tuviera mucha opción cruzando Río Grande. Y además dice que el personal y la patrulla fronteriza no es ni psicólogo, ni médico, ni enfermera, y que ellos cumplen su función. Ahora, claro, efectivamente lo hacen.
También hay que preguntarse no solamente por la responsabilidad de Estados Unidos, que es un nivel de análisis, ¿no? Entendiendo que Estados Unidos es una superpotencia y que tiene una enorme responsabilidad y que el presidente Trump todavía no lo logra entender, no solamente dentro de sus fronteras, sino que una superpotencia tiene por definición una responsabilidad en todo el hemisferio, porque es una superpotencia. Pero además los países de origen también. De origen, donde vienen todos estos pequeños, sobre todo Guatemala. ¿Qué pasa con Guatemala? ¿Qué pasa con el gobierno de Honduras, con el gobierno de El Salvador? O sea, también ahí hay una responsabilidad continental. ¿Y por qué ha tomado decisiones, Marián, que finalmente, lo habían advertido los expertos, iban a agudizar el problema? Del momento en que recorta las ayudas que entrega a los países centroamericanos, dijeron lo que va a ocurrir, inevitablemente va a ser que va a haber más gente queriendo salir del país y tratando de ingresar a Estados Unidos. Y eso es lo que ha sucedido y eso mantiene esta crisis realmente tremenda en términos de los derechos humanos de adultos y de niños principalmente, que es lo que más preocupa en el último tiempo. Exactamente, víctimas que no tienen por qué estar pasando por eso, sobre todo los pequeños, que no son los que toman tampoco la decisión de emigrar y llegar a estos lugares. Mariane, muchas gracias. Que estén muy bien. Buenos días. Buenos días. Nosotros seguimos avanzando con otras informaciones tras la denuncia y posterior hallazgo de 83 mascotas, lo comentábamos aquí, en un criadero clandestino ubicado en plena comuna de Providencia. Surge la duda en torno a la fiscalización y a la aplicación de la ley de tenencia responsable. Bueno, lamentablemente lo ocurrido con estos perritos, los gatitos, algunas aves no es excepcional. Vamos a profundizar sobre este tema con Claudia Salas, quien ha estado siguiendo el caso, ¿no? El origen de estos animales, muchos creen que eran animales robados, otros que habían sido abandonados, eran algunos de raza, algunos estaban chipeados, otros no. ¿Qué antecedentes nuevos hay respecto del caso de Providencia y cómo esto se relaciona con la aplicación de la ley? Claudia, buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, lamentablemente a la PDI, que es donde estamos nosotros ahora, todavía no le han encargado la investigación. Acá hay 120 días de plazo de investigación. Por lo tanto, hay varias hipótesis, pero la verdad es que todavía resulta un caso bastante extraño. Efectivamente, había animales con chip, otros que no los tenían. Habían cachorros de 1 mes, pero también otros animales de 13 años que no tenían piezas dentales, que estaban en pésimo estado de salud. Y sin embargo, este hombre los conservaba, pero a todos en jaulas mínimas. Lo que se dice es que él criaba perros y que tenía cierto prestigio en ese rubro, entonces tampoco se sabe si eran perros robados, perros prestados para la cruza, en fin, y eso es lo que se va a dilucidar en los próximos 120 días. Lo que sí quedó al descubierto es que habían muchos animales que tenían el chip, pero que no tenían la información, es decir, las personas los habían chipeado para poder cumplir con la norma, pero no habían ingresado los datos al sistema y por ende no sirve. Así que vamos a ver qué pasa con ese tema con la comisaria Patricia Baracat de la Policía de Investigaciones Veterinaria por lo demás, y que también se ha sorprendido con este caso porque a ustedes les tocó también revisar el estado de salud de estas mascotas. ¿Cómo? Hola, buen día. Mire, correctamente a nosotros nos correspondió a solicitud de la Fiscalía solamente realizar la evaluación clínica de los animales que se encontraban en dicho domicilio, pero no hacía el resto de las diligencias, por lo tanto no me puedo pronunciar acerca de dicha investigación. Ahora, sí hay un problema que es evidente acá con la ley de tenencia responsable de mascotas, que es el problema de la falta de información, porque ponerle el chip es una cosa, pero no se queda ahí, ¿cierto? Claro, correctamente. Lo que uno espera es que la gente, al ponerle el chip a su mascota, cumpla con todos los requisitos, que es después subir dicha información a la plataforma del Registro Nacional de Mascotas. Porque si tienen solamente el número de chip y no ha sido ingresado a ninguna plataforma, después esa información se pierde y uno no puede saber quién es el propietario de dicha mascota. Recordémosle a las personas cuál es la información que deben ingresar. A ver, para ingresar a una mascota, el médico veterinario que le haya puesto el chip tiene que hacer un certificado y es el certificado que se sube a la plataforma finalmente, para lo cual uno tiene que tener una clave única. Ahora, el perro es considerado un bien mueble, finalmente. O sea, tampoco hay un catastro de si han disminuido, por ejemplo, los robos desde que comenzó la tenencia responsable de mascotas, porque en el fondo es considerado como si se robaran un teléfono, básicamente, ¿no? Eso es efectivo. Los animales son considerados un bien mueble y por lo tanto la precaución que tienen que tener las personas para evitar el robo de sus mascotas, primero es tenerlas correctamente chipeadas, subir la información al Registro Nacional de Mascotas y no dejar que deambulen libremente por las calles. Eso es sacarlas a pasear con un medio de sujeción
correcto o adecuado para cada mascota y evitar transitar también por calles que sean muy poco transitadas o oscuras. Claro. Yo comprendo que la Policía de Investigaciones al menos todavía no lleva la investigación porque aún no se los han solicitado, pero me imagino que como ustedes de todas maneras han tenido algo que ver dentro de esto porque tuvieron que hacer la evaluación de los animales, les debe haber llamado la atención este caso en particular. O sea, había un perro, usted me comentaba, que incluso le faltaba la mandíbula de abajo. O sea, ¿para qué tener esta cantidad de perros encerrados, cierto? Bueno, eso va a ser algo que tendremos que dilucidar con la investigación al tomarle la declaración a esta persona y al ver efectivamente a quiénes pertenecían los perros. Le queremos dar las gracias, comisario, pero queremos seguir hablando de este tema porque hay otras cosas importantes que recordarles. Ayer nos contaba la alcaldesa Evelyn Matei que llegó muchísima gente, obviamente sensibilizada con esta información, como todos nosotros, a querer acercarse para poder adoptar un perrito. Y queremos aclararles que acá no hay un proceso de adopción en curso, lo que hay es un proceso de investigación. Hay en el sitio web de la Municipalidad de Providencia las fotos de todos estos animales que han sido encontrados para que la gente los pueda reconocer. Efectivamente, muchos tienen chip, pero hay muchos que no lo tienen. De todas las maneras, las personas pueden ir a la municipalidad o también a la fiscalía en Ñuñoa a acreditar que el perro es suyo, por ejemplo, con el certificado de vacunación, y de todas maneras, si por ahora quieren ayudar, lo pueden hacer a través de la campaña #YoAPerro, donde también hay una lista con comidas específicas y medicamentos que necesitan todos estos perritos. Sí, hay algunas razas como los bulldog que necesitan, digamos, comida especial, tienen una serie de requerimientos de salud adicionales respecto de otros animales que son un poco más delicados. Qué lamentable. Bueno, vamos a estar siguiendo el caso a ver si tiene una solución feliz para estos animales, por cierto. Muchas gracias, buenos días. Gracias, Claudia, buenos días. Buenos días. Faltan segundos para las 8 de la mañana, comenzamos a despedir esta edición de Ahora Noticias Matinal. Lo dejamos en la compañía del Mucho Gusto, en nuestra señal abierta, en nuestra señal de cable, el programa ¿Quién lo diría? Y la información siempre en todas nuestras plataformas disponibles para usted. Que tenga un excelente día, joven. Que esté muy bien.